Bueno, mis apreciados estudiantes, en este video ya les voy a explicar la ley de senos. En el video anterior les explicaba lo que es la solución de triángulos no rectángulos y cuáles son las herramientas a utilizar. Hay 4 casos para yo poder diferenciar por dónde debo iniciar a encontrar los datos restantes de un triángulo no rectángulo. Vamos a analizar 2 casos en los cuales iniciamos aplicando la ley de senos, que es el caso número 1, en el cual se conocen un lado y 2 ángulos, y el caso número 2, en el cual se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, en los cuales utilizamos y podemos terminar el ejercicio empleando la ley de senos. Como también debemos tener ya presente el teorema o la ley de los ángulos internos en todo triángulo. Los tres suman en total 180 grados, que lo vamos a necesitar también. Entonces vamos a iniciar acá con el primer caso. Caso 1. Se conocen un lado y 2 ángulos. Ese tipo de ejercicios se resuelven primero que todo aplicando el teorema de la suma de los ángulos internos en un triángulo, ya que conocemos 2 ángulos y podemos hallar fácilmente el tercer ángulo. Luego aplicamos la ley de senos para hallar el valor de los lados que nos faltan. Podemos observar acá el ejemplo: determinar la distancia entre los puntos A y B en las orillas opuestas de un lago. Como se indica en la figura, tenemos acá punto A, punto B. Vamos a hallar la distancia que separa el punto A del punto B. Podemos también hallar la distancia del punto B al punto C que nos hace falta. Como también no conocemos el ángulo C. Entonces lo primero que hacemos cuando conocemos 2 ángulos es aplicar el teorema de los ángulos internos, de la suma de los ángulos internos de todo triángulo, que dan en total 180. Como ya conozco 2, entonces es lo primero que aplicamos. Es decir, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Por lo tanto, ¿cómo calculo el valor del ángulo C? Entonces, a 180 grados le quito o le resto los otros 2 ángulos, el valor del ángulo A, y le resto el valor del ángulo B. 180 grados es menos 81 grados menos 25 grados es igual a 74 grados. Es decir, que el ángulo C equivale a 74 grados. Ya tenemos el valor del ángulo C, que me va a servir para poder trabajar también con el resto de datos, y aplicamos ya la ley de senos. Con esa ley vamos a calcular los valores de los lados A y C. ¿Ok? Entonces, vamos a apoyarnos primero que todo en lo que ya conocemos, que es el ángulo B y el lado B, para poder trabajar con la relación seno de B sobre B. Vamos a calcular entonces primero el valor de A. Calcular el valor de A. Entonces vamos a utilizar seno de A sobre A igual a seno de B sobre B. Reemplazamos el valor del ángulo A. Entonces el valor del ángulo A es 81 grados. Es decir, que queda seno de 81 grados sobre el lado A, que no lo conocemos. Sería la incógnita, este lado que está acá en la gráfica. Igual a seno de B. Seno de B lo conocemos, es 25 grados sobre el valor del lado B, que lo tenemos, que es 150 metros. Tenemos entonces ya la proporción. Vamos a despejar el valor de A. Acá, como está dividiendo el valor de A, es trasladarlo al otro lado a multiplicar. El 150 es trasladarlo a multiplicar al otro lado también, pero a la vez podemos pasar a dividir directamente, es decir, intercambiar, ya que es una de las reglas que podemos utilizar para las proporciones. Podemos intercambiar medios. Entonces me quedaría que el valor de A es igual a 150 seno de 81 sobre seno de 25 grados. Al utilizar la calculadora obtenemos como resultado para el valor del lado A 350,56 metros. Vamos a calcular el valor de C también. Por lo tanto, me voy a apoyar en los datos que conozco de la letra B, tanto para el ángulo como para el lado, y utilizo ahora la razón de seno de C sobre C, en el cual ya he calculado el valor del ángulo C, que me va a servir para trabajar con esta razón trigonométrica. Entonces empezamos con esta proporción. Seno de B. Seno de B es 25 grados sobre el valor del ángulo del lado B, que es 150 metros, 150, igual a seno de C, que ya lo conocemos en el primer paso, que es seno de 74 grados sobre el valor de C, que es la incógnita a hallar. ¿Qué hacemos acá? Podemos intercambiar acá extremo con extremo, y podemos pasar acá de una vez a multiplicar 150 que se está dividiendo. Entonces me quedaría
C es igual a 150 que multiplica seno de 74 grados sobre seno de 25 grados. Y al utilizar la calculadora nos da como valor para C 341,18 metros. El caso número 2 se conocen los dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. También cuando encontramos este tipo de problemas, como lo podemos ver acá en el ejemplo, tenemos los dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Es decir, conocemos el ángulo B y trabajamos con el valor de B también. Por lo tanto, nos va a indicar, de entrada tenemos que entender que puedo aplicar la ley de los senos para encontrar un segundo ángulo. Y luego trabajamos el teorema para encontrar un tercer ángulo y podemos utilizar de nuevo la ley de senos para encontrar el lado que nos falta. Entonces, vamos con el ejemplo. Hallar el valor de los datos restantes al triángulo oblicuo ángulo de la figura. Tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Qué es lo primero que se hace? Aplicar la ley de senos para calcular la medida del ángulo C. Es decir, como tengo el valor del ángulo B, el lado B, entonces voy a trabajar con la proporción que me trabaja los datos de B y los datos de C para calcular el ángulo C. Seno de C sobre C es igual a seno de B sobre B. Ustedes pueden colocar acá, como estamos trabajando proporciones, puede colocar esto al inicio como puede colocar esto también al final. Esto se permite en las proporciones. Entonces me quedaría acá que seno de C pasa C que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Aquí tenemos seno de C, aquí reemplacé primero los valores, seno de C sobre C que equivale en los datos del triángulo 35 igual a seno de B que es 42 grados sobre el valor de B que es 57 centímetros en los datos del problema. Despejamos seno de C, pasamos 35 a multiplicar al otro lado, me quedaría seno de C es igual a 35 que multiplica seno de 42 grados sobre 57. Al hacer el cálculo nos da para seno de C del valor 0,4108. Como debemos encontrar el valor del ángulo, utilizo la inversa del arcoseno. Es decir, que el valor del ángulo C se calcula utilizando seno a la menos 1 de entre paréntesis para que no se vayan a equivocar 0,4108. Y el resultado para ese ángulo C es de 24,25 grados. Como ya conocemos el segundo ángulo, porque aquí ya tenemos el primero que es B, que es 42 grados, y ya calculamos C, que es 24,25, utilizamos el teorema de los ángulos internos. Entonces, el valor del ángulo A, que se representa en forma mayúscula, es igual o se calcula a 180 grados restándole los otros dos ángulos que conozco. 42 grados, que es el de B, menos 24,25, que es el de C. Es decir, que me da 113,75 grados el valor del ángulo A. Ya teniendo ese, solamente me queda por calcular el valor del lado A. Por lo tanto, utilizo de nuevo la ley de seno ya que conozco el resto de datos. Como voy a calcular A, acá les voy a explicar lo siguiente. Como estamos trabajando con una proporción en la ley de senos, si usted coloca el valor del seno arriba del ángulo, debe colocar la letra respectiva abajo y lo mismo se debe comportar en la otra razón. Entonces acá también puede colocar usted, porque son reglas que se cumplen en las proporciones, puede colocar el lado A arriba sobre el ángulo seno de A. Igual, entonces se respeta el lado B arriba sobre el seno del ángulo B. ¿Por qué tomo y lo coloco de esta forma? Porque me queda más fácil despejar la letra o la variable A. Voy a reemplazar los datos. A quedaría como incógnita. A, el ángulo A, mayúscula, 113,75, seno de 113,75 y es igual a B, lado B, que es 57 centímetros sobre el valor de seno de C, que es seno de 42, seno de B, que es seno de 42 grados. Voy a despejar la variable A acá. Entonces solamente esto que está dividiendo acá, que es seno de 113,75, pasa y se traslada al otro lado a multiplicar. A es igual a 57, seno de 113,75 sobre seno de 42 grados. Por lo tanto, al hacer el cálculo, me quedaría para el valor de A 77,97 centímetros. Entonces, ahí ya hemos conocido tanto el caso 1 como el caso 2, donde nosotros nos ayudamos para poder calcular los datos restantes solo con dos herramientas: la ley de senos y la suma de los ángulos internos en todo triángulo. Deben empezar a diferenciar cada caso para que puedan utilizar correctamente la primera herramienta y luego sí responder el resto de datos.